Bueno, estamos en el segundo bloque en vivo, aquí en Mediodía. Recibo a mi invitado, el doctor Franco Rosso, director médico de Clínica Tilra, Clínica 10 de septiembre. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, Franco, ¿Qué al tal? programa. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marina. Bueno, vamos a hablar de un tema muy sensible. Estamos en este segundo año de pandemia y los casos de COVID lamentablemente continúan, cada vez hay más contagios y cada vez también se necesita de cuidados especiales, en este caso de la unidad de terapia intensiva de COVID-19 que funciona en el COSA Tilra. Contanos cuándo se establece que ese paciente que padece COVID debe ser trasladado a este equipo especial, Franco. Bueno, el mecanismo de trabajo que estamos manejando en conjunto con los profesionales del hospital, sí, son ellos los que hacen el triage del paciente y la situación del paciente con COVID y nos hacen las consultas a nosotros respecto a si el paciente está en condiciones o no de ser trasladado a la UTI y de acuerdo a los requerimientos que él necesita para su mejor atención. Bueno, mientras nosotros charlamos tenemos imágenes de toda la parte de aparatología que tiene esta UTI COVID-19 en el COS de primer nivel. ¿Cuántas camas hay en este momento ocupadas y cuántas en total? En estos momentos, desde hace ya prácticamente 6 a 8 semanas, estamos manejando un pool de ocupación de camas del 80%. Esto significa que nosotros tenemos 8 camas en total con respirador y los casos o la ocupación de camas no baja de entre 5 y 6 por semana. El personal médico o sanitario que trabaja en el lugar está compuesto por profesionales de enfermería y también médicos. Sí, en total son aproximadamente 35 profesionales, entre enfermeros en el sector de enfermería, médicos, gente de kinesiología, imaginólogos, son aproximadamente entre 32 a 35 personas. Una vez que ingresa el paciente no tiene contacto absolutamente con ningún familiar, ¿verdad? Porque a veces se desconoce o uno piensa que lo podemos ver a través de un vidrio o hay un día en especial en los cuales si el paciente va mejorando puede llegar a ver a través de ese vidrio o de esa pantalla a su familiar. ¿Esto es así o es un mito? En realidad, desde hace ya un tiempo nosotros implementamos por una cuestión más que nada de empatía hacia la familia. Nosotros evaluamos la situación de cada paciente y de acuerdo a la estabilidad que puede llegar a tener desde el punto de vista hemodinámico del paciente y los requerimientos que pueden tener para su atención en la UTI COVID, en muchos de los casos la familia, permitimos a la familia que acceda, digamos, al predio donde está emplazado la UTI COVID de Altirra y a través de un vidrio, sí, al menos una vez a la semana, creo que son entre 15 y 30 minutos, lo puede ver, pero sí no existe el contacto directo hacia el paciente. Por supuesto que cada caso es particular de cada paciente que ingresa a la UTI, pero ¿cuál es el tratamiento que se lleva a cabo en nuestra ciudad? Porque sabemos que en otros lugares del país se utiliza el plasma, se utiliza el suero equino. Aquí en Sunchales concretamente, ¿cuál es la medicación de acuerdo a la patología, ¿no? de la Sí, complicación? en realidad nosotros nos manejamos por lo que se maneja, lo que está, digamos, autorizado a nivel ministerial, que es un protocolo de medicación más oxigenoterapia, más tratamiento kinésico. Esto viene acompañado, digamos, con distintas postura que durante el día el paciente necesita para mejorar su mecánica respiratoria, pero no salimos de los esquemas eso, que es antibióticos, corticoides, oxigenoterapia. Que es lo que está aprobado por el Ministerio de Salud de la Correcto, provincia, así ¿verdad? es. ¿Han tenido la posibilidad, viste que mucho se habla sobre todo de este periodista donde se hizo más visible, Sergio Lapegue, que cuando fue internado por COVID en la parte de oxígeno, tenía como una especie de máscara? ¿Esto se puede llegar a dar en No, Sunchales? no, No. no, no. En Sunchales
no se da desde el punto de vista de lo que sea el ibuprofeno inhalado. Lo que sí nosotros manejamos que previo a la intubación del paciente que requiere asistencia respiratoria mecánica, se usa una máscara de alto flujo que se llama BNI. Esto lo que favorece al paciente que mejore su oxigenación, la famosa, lo que hoy comúnmente Sí. todo el mundo ya conoce lo que es la saturación de oxígeno. Claro, ¿qué es la saturación de oxígeno? Esta pregunta que quizás para ustedes están más familiarizados, pero para el resto de las personas que nos están mirando no. Es el porcentaje de oxígeno que tienen los ¿Y tejidos. cómo se ¿Sí? controla? ¿A través de un aparato? Se controla, es común verlo por internet, Sí. en los distintos sitios que venden, inclusive en lugares donde realmente que se venden insumos médicos. Es un aparatito que se pone en el dedo, sí, que lo presiona y mide, como un brochecito. correcto, y mide la saturación de oxígeno junto con la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es lo normal y cuándo ahí ya tengo que empezar a Depende prestar atención? depende de cada organismo. Obviamente no es lo mismo un paciente con alguna patología preexistente, como puede ser un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser un paciente diabético. Eso va variando de acuerdo a cada paciente, pero lo normal es siempre por encima de los 97-98. ¿Cuál es la persona más joven que han tenido ustedes que atender en la UTI COVID? Lamentablemente hago un poquito de cronología y comparación a lo que fue el año pasado, donde ya nos sirve de espejo los trabajos realizados el año pasado. Nosotros el año pasado teníamos un promedio de pacientes que entraba a la UTI COVID por encima de los 65 años y hoy el promedio se ha bajado considerablemente. Hoy ronda entre los 50 y 53 años. Esto demanda más días de internación de un paciente COVID. Esto viene aparejado que con la ocupación de cama uno se sature enseguida, el sistema sanitario se satura enseguida. No solamente ocurre acá en Sunchales, sino que ocurre en el resto del país. Pero volviendo a tu pregunta en sí, la paciente más joven que nosotros tuvimos para tratar fue de 27 años. Increíble, ¿no? Parece increíble que estemos hablando de esto y también lamentablemente de personas que han fallecido también, ¿no? Que no han podido salir adelante. El tema del el espacio de tiempo en los cuales se encuentran internados, ¿han pasado quizás, han tenido ustedes pacientes de 15, 20 días internados? Sí, el periodo de internación y hasta cuando se da el alta epidemiológica, sí, son 21 días. Lamentablemente con esto de que son pacientes más jóvenes, que el virus de este año es mucho más agresivo, es mucho más virulento. Esto hace que las neumonías bilaterales causadas por COVID no recidiven a los 21 días y en muchos de los casos los pacientes deben continuar en terapia intensiva, ¿sí? O deben continuar también con respiradores, por lo cual ahí nosotros hacemos el traslado desde la UTI COVID hasta nuestra clínica. Teniendo en cuenta que la parte emocional juega un factor importantísimo, más allá de la salud, ustedes tienen un buen equipo de profesionales, de psicólogos, los médicos también, los enfermeros, muchas veces prestan su oído, ¿no? ante ciertas situaciones de congoja que está atravesando el paciente, que está completamente solo. ¿Cómo se hace, doctor? En realidad es una situación muy difícil que a todos nos sorprendió, que lamentablemente todos aprendemos. Tenemos que aprender de esta situación, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano. Nosotros, gracias al aporte y al espíritu solidario que tiene la organización Altirra, OSPIL, siempre nos han brindado absolutamente todas las comodidades y los medios como para que nosotros nos ocupemos pura y exclusivamente de la atención del paciente, donde todo paciente es tratado de la misma manera, tenga la cobertura de prepaga u obra social que tiene, y esto nos ayuda a nosotros para trabajar pura y exclusivamente tranquilos y volcar
la empatía que tenemos que tener, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, para, no solamente para el paciente en sí, sino que para la familia, porque es una situación fea que vivimos diariamente, donde muchas veces que el paciente está lúcido, le tenemos que explicar al paciente que lo tenemos que dormir, y muchas veces se niegan, digamos, a ser sedados por miedo, obviamente. Exactamente, porque el miedo juega un factor Sí, sí, importantísimo, ¿no? correcto. Y muchas veces en contra. Cuando se llega a intubar un paciente, a hacer la famosa traqueotomía, ¿es cuando ya la situación está muy complicada, doctor? Sí, correcto. Sí, uno trata obviamente Evitarlo. de evitarlo, ¿sí? Porque digamos eso no si bien es algo que puede ser, que es beneficioso para el paciente, digamos, pero también tiene sus consecuencias o su secuela. Entonces sería el último paso que nosotros realizamos como para salvar la vida del paciente. Por supuesto. Doctor, la parte de asepsia, me imagino que ustedes deben trabajar con todo un equipamiento especial, pero eso no implica que también puedan llegar a contagiarse de COVID. Sí, correcto. Esto, déjame dejar algún tipo de reflexión. Sí. Esto es sumamente importante, lo que vos me acabas de consultar. Hoy el equipo de salud, después de un año de pandemia, está totalmente agotado. Sí. El recurso humano es muy acotado, ¿sí? Uno puede tener, digamos, los medios económicos como para conseguir insumos, como para conseguir medicación, pero lo que no se consigue es justamente el recurso humano. Entonces es muy importante que desde, en este caso, el municipio, nos den una mano, ¿sí? En el caso, para que controlen, ¿sí? Y que hagan, digamos, que hagan efectivo, por ejemplo, en este caso, el decreto último que estuvo vigente hasta el lunes de esta semana, ¿sí? Porque no nos sirve de nada tener todos los medios, tener la medicación, tener el oxígeno, porque, digamos, lamentablemente, si no tenemos cama, no vamos a poder atender a nadie. Exactamente, por eso hay que extremar todas las medidas y los cuidados, ¿no? Y ahora se agregaron otros síntomas a los ya conocidos, como es la inflamación nasal y la rinitis. Sí, correcto, sí, desde el día de ayer, sí, a los síntomas ya comunes, que todo el mundo conoce, la tos, la fiebre por encima de los 37.5, hoy desde el día de ayer al protocolo se le agregó la rinitis. Que es muy común con esta época del año de las alergias. ¿Y cómo hacemos, doctor? ¿Hay que llamar al médico inmediatamente? Sí, lamentablemente ahora ingresamos a una época del año donde comienzan las bronquiolitis en los pacientes pediátricos, las bronquitis, las neumonías. Entonces son síntomas compatibles con el COVID, por lo cual cualquier paciente que se acerque a una guardia, el profesional médico que lo atiende, lo primero que tiene que pensar en COVID, y luego, una vez descartado eso, pensar en las demás patologías que son estacionales. Y obviamente hacernos el testeo inmediatamente, los hisopados que corresponden si tenemos síntomas, hablar también de los contactos estrechos y tomar los recaudos y aislarse, porque mucha gente no tiene en cuenta esto, ¿no? Y ahí es donde se propaga el tema del contagio. Sí, correcto. Lo que nosotros vemos por ahí es el famoso "a mí no me va a pasar". Sí. Y lamentablemente nadie estamos exentos a esta patología, y por más que no tengamos enfermedades prevalentes o enfermedades o comorbilidades, nunca sabemos cómo puede reaccionar nuestro cuerpo ante este virus. Bueno, a seguir cuidándonos, doctor. Desde ya muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido sumamente claro. Tengo mensajes de parte del público para usted, para vos, Franco. Mariela Nuña me dice: excelente nota, Franco, un profesional muy humano ante todo. Bueno, muchísimas gracias. Y con estas palabras me despido. Ojalá todos tengamos conciencia de lo que significa
el hecho de no poder utilizar la UTI. La idea es no contagiarse, ¿verdad, doctor? Correcto. Yo siempre digo que la mejor vacuna que nosotros podemos tener somos nosotros mismos y es la prevención. Y con respecto a las vacunas, que tocaste un tema, ¿cómo ves a nuestra provincia de Santa Fe? Estamos con respecto a otras provincias que vemos que el grupo etario ya ha avanzado y aquí todavía no. La opinión que yo puedo tener respecto a la disponibilidad de vacunas, a cómo se distribuye, escapa de mí, o sea, sería una opinión más como cualquier ciudadano de la provincia. Yo creo que la administración provincial está haciendo un gran esfuerzo para la distribución de la vacuna, pero eso ya escapa a una decisión personal, ¿sí? Igual hay que cuidarse. Por eso mismo, o sea, la mejor vacuna es la prevención y no creer que porque estamos vacunados a mí no me va a pasar, ¿sí? La vacuna lo único que hace es evitar que el cuadro se agrave, pero no evita el contagio. Muchas gracias, Franco, muy amable. Marcos Gracias, también igualmente. me hizo excelente entrevista. Bueno, y saludos. muchísimas gracias, saludos.